El presidente Gabriel Boric presentó hoy el proyecto de la nueva ley de pesca. Vamos a profundizar en este y otros temas. Para eso ya estamos en contacto con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, gracias a ti por la posibilidad de conversar sobre este importante proyecto de ley que vamos a ingresar al Congreso. Ministro, ¿cuáles son las claves de este proyecto de ley? Vamos a ir comentando, por supuesto, lo que ha sido también la trayectoria del tema ley de pesca, pero en lo clave, ¿cuáles son los cambios con respecto a lo que ya se tiene? A ver, yo diría dos cosas. Este proyecto de ley tiene, por un lado, un componente de cómo ha sido construido y la necesidad de tener una nueva ley de pesca que sea efectivamente legítima, que sea hecha con transparencia y que de esa manera le dé estabilidad y tranquilidad a todos quienes participan en el sector de la pesca, tanto industrial como artesanal. Y por otro lado, tiene que ver con los contenidos. Esta es una ley que tiene como foco la equidad en distintas dimensiones, que puedo comentar inmediatamente, la transparencia, como comentaba antes, y también el hecho de darle a los trabajadores del mundo de la pesca artesanal algunos elementos de avanzar en su seguridad social, que es algo muy solicitado por el sector. Cuando me refiero a equidad, Nicolás, me refiero a equidad en distintas dimensiones. Por un lado hay que preocuparse del medio ambiente, ¿no? Claro. Porque si uno no cuida los recursos, no tiene una clara preocupación por definir parámetros científicos que nos permitan, por ejemplo, determinar cuál es la cuota de una pesquería en específica, lo que sucede es que podemos tener muchos recursos hoy día, pero no tener recursos a futuro. Entonces, por eso que hablamos de una equidad entre generaciones. Después también es importante que exista un buen equilibrio entre los recursos que va a tener el mundo de la pesca artesanal y de la pesca industrial. Hay algunos lugares, sobre todo del país, donde esa relación en la distribución de las cuotas quedaron expresadas de forma muy desigual, en particular en el norte de Chile, y esta ley por supuesto que tiene que corregir aquello porque el diseño actual, lo que se llama el fraccionamiento, que es la división de cuotas entre el mundo artesanal y el mundo industrial, no tiene, en algunos lugares, tiene un nivel de desigualdad entre pesca artesanal e industrial que no es posible justificar, ni por razones científicas, ni por las características biológicas, ni por la cantidad de las personas, ni por la cantidad de personas que participan en cada uno de estos sectores. Y eso, por supuesto, que se tiene que corregir. Y por último, tiene que haber también una equidad territorial, que es muy relevante. Todo eso se aborda en este proyecto que tiene, Nicolás, muchas dimensiones. Este es un proyecto de ley que reemplaza la ley actual y que tiene más de 370 artículos. Así es. Sin contar los artículos transitorios. Entonces es algo bien macizo que tiene muchos temas muy diversos que por supuesto vamos a ir discutiendo y conversando a medida que este proyecto se vaya tramitando. Justamente vamos a ver detalle punto a punto, quizás no en esta entrevista, pero sí en otras conversaciones, evidentemente. Ministro, quiero ir a un punto que usted mencionaba. Este proyecto que anuncia hoy el presidente Gabriel Boric nace de una conversación, un diálogo con las distintas partes, con la pesca artesanal, pero también la pesca industrial. Ahora, leía un comunicado de las asociaciones de pescadores industriales que dicen que no se les tomó en cuenta para finalmente el proyecto que fue presentado hoy. Primero, ¿es así? Y segundo, ¿cómo reaccionar a este punto, que es una crítica que hace el gobierno de la pesca industrial? Bueno, la respuesta corta es que no es así y puedo explicarlo en detalle. Entre septiembre del 2022 y febrero de este año, del 2023, tuvimos más de 200 encuentros en todo Chile. Una parte importante de ellos fueron encuentros con la pesca artesanal, 150, que están en más de... La pesca artesanal está distribuida en 500 caletas en Chile. Sí. Pero hubo decenas de encuentros con el mundo de la pesca industrial, que está mucho más concentrado y agrupado. Y también hubo encuentros con el mundo de la academia, que tiene mucho que aportar, porque recuerden que aquí hay uno de los pilares de esta ley, de este proyecto de ley, tiene que ver con el rol del conocimiento científico para guiar las decisiones de política pública en materia pesquera. Entonces, respuesta corta, sí. Se han hecho muchos encuentros donde ha participado de forma muy protagónica el mundo de la pesca industrial. Sin ir más lejos, cuando yo vi algo no he visto la declaración, pero sí vi un par de titulares o un titular de este tema,
pedí que por favor me mandaran la foto que me saqué con los dirigentes de la pesca industrial hoy día en conjunto con el presidente. O sea, fueron muchos dirigentes de la pesca, trabajadores de la pesca industrial hoy día a la presentación de este proyecto. Y hay fotos que acreditan aquello, Nicolás. Así que yo creo que es un proyecto que se generó de forma muy participativa, muy transparente. Además, nosotros tenemos documentos en los que se puede hacer una trazabilidad entre los planteamientos que hubo en cada uno de estos encuentros y cómo ello está recogido en el proyecto de ley. Ahora, el proyecto de ley, una vez que ingrese, que va a ser en los días de la próxima semana, hay 10 firmas de ministros y hay que hacer una serie de trámites ahora para que pueda ingresar durante este año, que es el compromiso del presidente. Una vez que ingrese, por supuesto que tanto las y los pescadores de la pesca artesanal, los trabajadores de la pesca industrial, el mundo científico, van a tener que leer este proyecto, ¿ministro?, y hacerse su opinión. Y ver cómo los planteamientos que ellos hicieron durante todos estos encuentros fueron recogidos. Nadie ha leído todavía el proyecto como para poder tener una opinión más concluyente respecto a aquello. Pero lo que sí yo puedo decir con mucha tranquilidad es que el nivel de participación que ha tenido la generación de este proyecto de ley es bastante profundo. Yo no creo que haya muchas leyes que en general en el mundo se construyan a partir de un proceso tan participativo como el que hemos hecho en este caso. Sí, hace un rato, no puedo entrar mucho en detalle por tiempo, pero revisaba una nota de pulso de la tercera y hablaba de algunos detalles claves del proyecto de ley de pesca y hablaba de una disminución considerable de las cuotas de pesca para el sector industrial. Uno podría hacer el link, digamos, y entender de que ahí viene la crítica del sector. Usted me podría dar las cifras de 80 a 50, ahí es bien considerable y se podría hablar, digamos, de ir por sobre un sector que es el artesanal, bastante amplio a nivel nacional, por debajo, digamos, del sector industrial. Nicolás, a lo que se refiere específicamente esa nota es algo un poco distinto que voy a explicar y esto nos va a pasar mucho en esta conversación de la ley de pesca porque es una ley compleja, que requiere manejar una serie de ámbitos. No, para nada. Sí. Mira, lo que sucede es que yo diría que hay 3 niveles de la conversación. Primero, hay que definir cuál es la cuota total que se va a permitir pescar de una pesquería en particular. Por ejemplo, no sé, el jurel en la zona norte, por decir algo. Lo que hace esta ley, y que en parte refuerza lo que ya tiene la institucionalidad actual, lo que hace es que esa definición es una definición principalmente científica, que nos permite asegurar que este recurso se ocupe de forma sostenible. Después, lo que hay que hacer es descontar algunas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, parte de la cuota se tiene que destinar a investigación, para saber, por ejemplo, cuánto existe este recurso, en fin, y hay una parte de la cuota que también nosotros vamos a destinar a fortalecer el consumo humano, que es una de las dimensiones importantes de este proyecto de ley, porque busca justamente mejorar la calidad de vida también de las y los chilenos, que puedan consumir más pescado, que es algo y en general recursos del mar. Después, una vez que está esta cuota definida científicamente, que le sacamos una parte pequeña para investigación, consumo humano y temas de ciertas provisiones que hay que hacer, después está la división entre la pesca artesanal y la pesca industrial. Eso es lo que se denomina el fraccionamiento. Nuestro proyecto de ley, Nicolás, lo que hace es que efectivamente, en términos generales, implica un nuevo fraccionamiento donde la pesca artesanal se ve fortalecida. De manera distinta, hay algunos lugares donde crece más, sobre todo los lugares que eran muy desiguales en la ley actual, y hay algunos lugares donde el punto de partida, que es la ley actual, está bastante equilibrado y donde los cambios son menores. Entonces hay mucha heterogeneidad. Y por último, en la parte que queda en la industria, la pregunta es cómo se asigna esa cuota de la industria. En la ley actual, el 85% se asigna por criterios históricos que se definieron hace décadas, sí, y un 15% se asigna a través de licitaciones. Entonces, a lo que se refiere esa nota en particular es que nuestro proyecto de ley lo que hace es que va a cambiar esas proporciones, va a haber un 50% que se asigne por criterios históricos, que además van a ser dinámicos, es decir, no va a ser una historia de hace
30, 40 años, sino que una historia que se va cambiando todo el tiempo, y un 50% que se va a ir asignando sucesivamente a través de licitaciones. Entonces, en el fondo, lo que va a pasar acá en este proyecto es que la parte que va, la cuota que va a la industria, va a haber una fracción más grande de esa cuota que va a la industria que se asigna de forma competitiva a través de licitaciones. Y por eso que la nota habla que pasamos de 85% a 50%. Pero no se refiere en ese caso a un paso de la industria a la pesca artesanal, sino que se refiere a cómo se asigna la cuota al interior de la industria. Ya, con los criterios que se aplicarían dentro del proyecto cuando eventualmente sea ley. Entonces, en resumen, es un proyecto que va a buscar más competencia en el lado industrial, y además eso, por supuesto, va a aumentar los recursos fiscales, porque esas licitaciones nos van a permitir obtener también más recursos. Claro, y mayor competencia, entendiendo que un sector u otro tienen volúmenes, tamaños y pesos distintos, digamos, y eso es evidente que es así. Déjeme ir a un punto también en la historia de lo que ha sido este proyecto de ley, recordando lo que sucedió con Caso Corpesca, con el antiguo, la actual, la vigente ley de pesca, que tiene todo un transformo, donde el mismo presidente de la República lo mencionaba durante la mañana. ¿Cómo se espera sacar todo eso, dejarlo atrás, principalmente por las dudas que puede haber dejado todo ese punto y toda esa historia de la ley de pesca, en términos de dar transparencia, que haya una fiscalización y por sobre todo de todas las cosas que se vivieron? De hecho, en algún minuto yo recuerdo cuando se quería derogar la ley de pesca, muchos salieron con justa razón y dijeron, bueno, pero necesitamos algo que reemplace esa ley. Yo no puedo tener nada con respecto a la ley de pesca, no puedo tener ninguna regulación con respecto a la pesca. Por eso llegamos a este punto donde se presenta un nuevo proyecto. Sí. Bueno, eso voy a ir al tiro a la pregunta, pero partiría por esta última reflexión que tú haces y que comparto. Justamente lo que estamos haciendo nosotros hoy día, que ha anunciado el presidente de la República cumpliendo uno de sus compromisos programáticos bien relevantes, es que estamos presentando una nueva ley de pesca que va a reemplazar la ley actual. El reemplazar la ley actual, Nicolás, no tiene que ver solo con contenidos relevantes de la ley que hay que cambiar. En algunos casos también hay que agregar cosas nuevas que tal vez no tenían la misma relevancia hace 10 años. Pero además es un deber democrático. Nosotros, como tú planteabas, Nicolás, tenemos un problema acá que es insoslayable. La ley de pesca, la tramitación de la ley de pesca que actualmente nos rige, tuvo actos de corrupción que están probados por la justicia. Claro. Aquí hubo gente sancionada que terminó en la cárcel, también hubo empresas sancionadas por haber legitimidad. Justamente pagado de forma ilegal, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos un problema de legitimidad que es un problema de todos, ¿eh? Es un problema de nuestra sociedad. No podemos tener una ley tan importante. Nosotros somos un país, somos la 10ª potencia mundial pesquera, ¿eh? Y la segunda en nuestro continente. Entonces, nosotros no nos podemos dar el lujo, con lo importante que es este sector para el país, no nos podemos dar el lujo que nuestra institucionalidad está puesta en duda porque efectivamente hubo actos de corrupción comprobados. Y por eso que fue tan importante para nosotros, aunque nos demoráramos más, fue muy importante para nosotros hacer un proceso muy transparente, con mucha participación, que construyera este proyecto de ley. Porque sabemos que es clave que el resultado que vayamos a tener al final sea un resultado en que, por supuesto, van a haber distintas posturas, algunos van a quedar más contentos que otros, pero lo que no puede pasar es que ese resultado sea ilegítimo. No puede pasar que ese resultado finalmente las personas tengan antecedentes o sientan que primaron intereses privados sobre los intereses colectivos que entre todos tenemos y que tienen que predominar en una conversación de este tipo. Así que este proyecto de ley tiene el rol de mejorar nuestra legislación, pero también tiene el rol de recuperar la confianza, la legitimidad en un área que es tan importante, Nicolás. Y esto además, estos actos de corrupción que hubo, Nicolás, además, uno cuando se mete a ver en detalle cómo funciona la legislación actual, tienen expresiones. O sea, hay lugares del país donde la desigualdad entre el sector artesanal y el sector industrial quedó claro. Muy fuerte, muy marcada. Y otros lugares donde en cambio eso no ocurrió así. Entonces nuestra ley tiene que corregir aquello, nuestro proyecto de ley. Y eso es justamente es una de las cosas importantes que estamos haciendo con este proyecto.
Ministro Grau, en los minutos que nos quedan quiero preguntarle también con respecto a la presentación de este informe final sobre el pacto fiscal. Usted estuvo presente junto a otras autoridades, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, 6 ejes. Esto es un trabajo también de una comisión, de las conversaciones. Le quiero hacer la pregunta, ¿por qué este pacto fiscal debería prevalecer en el Congreso, así como no le sucedió a la reforma tributaria, que no pasó la votación en general en la Cámara de Diputadas y Diputados? Me imagino que es un tema que se discute. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto o proyectos y lo que fue el primer pacto tributario que ustedes plantearon como gobierno? Bueno, primero partamos por la necesidad, Nicolás, y después voy a la diferencia. Necesitamos mejorar las pensiones, eso es indiscutible. Las pensiones de hoy son muy bajas. Hay personas que se sacaron la mugre toda su vida y hoy día tienen pensiones que no son dignas. Tenemos listas de espera que, a pesar de que las hemos reducido durante el gobierno, siguen siendo muy largas en términos de acceso a la salud. Hemos avanzado mucho en darle más recursos a nuestros carabineros, a las policías en general y a tomar el tema de seguridad como una prioridad, pero nos faltan recursos. Hoy día la ministra Toá detallaba todas las cosas que hemos hecho y todas las cosas que todavía no podemos hacer por falta de recursos. Y necesitamos también fortalecer y compartir las labores de cuidado, y eso también requiere más recursos. Entonces, nuestro país necesita más recursos de forma sostenible en el tiempo para abordar cada una de estas demandas sociales que son prioritarias para la población. Lo que hace el pacto fiscal, Nicolás, es que propone una forma de financiar, una forma con distintos mecanismos de financiar estas mejoras en la calidad de vida de las personas de forma sostenible en el tiempo. Entonces, habla de más crecimiento, habla de un gasto público que se gaste mejor, no solo con probidad, con más probidad, sino también de forma eficiente. Habla de que las personas tienen que pagar sus impuestos, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades y hay que reducir la evasión, reducir la elusión. Hace pocos días nos enteramos de este logro importante de impuestos internos, de desbaratar esta organización que ha implicado 250.000 millones de pesos de menor recaudación. Y por último también requiere un cambio al impuesto a la renta. Entonces, el pacto fiscal es una agenda muy importante que nos demanda la población y en la cual nos tenemos que poner de acuerdo. Y lo que ha hecho el ministro Marcel, y en la que hemos trabajado distintos ministerios bajo su liderazgo, es justamente llevar un diálogo lo más amplio posible, hacer todos los esfuerzos para encontrar cuáles son los aspectos, las visiones que tenemos en común. Y el grueso de lo que se ha planteado hoy día en este documento justamente trata de construir ese relato común que nos permita tener un trabajo en el Parlamento que ojalá nos haga llegar a buen puerto. El presidente Boric ha dicho de forma muy clara, el país tiene demandas urgentes que no pueden esperar y el rol de quienes participamos en política es solucionar esos problemas, encontrar soluciones, ponernos de acuerdo. Y nosotros hemos demostrado como gobierno una y otra vez que estamos disponibles para cambiar algunos aspectos de las reformas que hemos planteado con el objetivo de lograr esos acuerdos y cumplir con las demandas de la sociedad. Y eso lo hemos hecho en el pacto fiscal, lo hemos hecho también en materia de pensiones que lidera la ministra Jara. Así que creo que lo que hoy día se presenta como documento es un evento importante para el país. Además anunciaron que vamos a presentar nuestro proyecto de reforma estructural de los permisos sectoriales los primeros días de enero. Sí, así que se viene una agenda legislativa muy cargada, centrada justamente en las demandas y en las urgencias que la población nos plantea. ¿Y cómo analiza usted el ánimo, lo digo yo, pero la posición de la oposición en términos de que, así como han sido bien duros, por ponerlo de alguna manera, con respecto a la reforma previsional, también sobre el pacto fiscal han dicho, perfecto que ahora considere el crecimiento, lo que dice la oposición, pero si hay aumento de los impuestos, no podemos conversar. Yo lo estoy parafraseando, digamos, pero se entiende de que hay una oposición que en términos de los votos para los proyectos que ingresarían no tiene una posición bastante de acuerdo o concordante, también desde la crítica que hicieron en su minuto con la reforma tributaria y los tiempos que se aplican. Yo creo que es importante, Nicolás, que el punto de partida de esto no debe ser no podemos conversar, del tema que sea. Uno tiene que sentarse a conversar. Fíjate que una de las cosas que ha sucedido, Nicolás, es que hace algún tiempo, hace algunos meses, también el año pasado, cuando nosotros como gobierno planteábamos que era importante, que se requería un cierto cambio tributario para abordar las demandas sociales, de un sector se nos decía, todo esto se podría abordar si creciéramos más. ¿Qué es lo que hizo el ministro Marcel? Juntó un grupo de economistas de todos los sectores políticos,
que han tenido cargos relevantes, expertos en macroeconomía, en temas fiscales, dirigido por el economista Marfan, ¿cierto?, que trabajó en el Banco Central, trabajó como ministro de Hacienda, en fin, que ha tenido una larga trayectoria en esta materia. Y les pidió que calcularan cuál podría ser el efecto recaudatorio de un mayor crecimiento asociado a las distintas políticas que estamos impulsando, que estamos discutiendo, como por ejemplo los cambios en materia de permiso. Y esta comisión entregó un informe y lo que nosotros hemos hecho como gobierno es tomar lo que se señala en ese informe y decir, mire, hay una parte de estos 2.7 puntos del PIB que tenemos que recaudar para financiar las 4 cosas que comentábamos antes, que efectivamente se puede financiar con más crecimiento. Hay otra parte que también se puede financiar reasignando recursos, y ahí el ministro Marcel le pidió un informe a la OCDE para que les dijera cómo podíamos hacer el gasto más eficiente. Y hay otra parte que la vamos a tener que financiar con mejorar el cumplimiento tributario, es decir, disminuyendo la evasión y la elusión, y va a haber otra parte que la vamos a tener que financiar con un aumento al impuesto a la renta. Si en este diálogo que tenemos, que es un diálogo basado en evidencia, en estos informes técnicos que se han hecho por equipos transversales, hay un sector que dice, mire, nosotros solo no queremos quedar con una parte de las fuentes de financiamiento, también tendrían que decir que se van a quedar solo con una parte del mayor gasto social que queremos realizar. Ahora, el problema Entonces, es que, claro, hay una discusión técnica, pero en el no quieren Congreso avanzar en labores de cuidado. Sí, hay una discusión política y eso fue lo que finalmente también terminó con una reforma tributaria de este gobierno que no pasó ni siquiera, no lo digo despectivamente para que se entienda, no llegó al fondo de la discusión, sino que en la votación en general quedó, y como estamos ahora, digamos, a ese punto. Sí. No, tú tienes toda la razón, Nicolás. Lo que yo estoy planteando, por supuesto, la discusión tributaria, el pacto fiscal y todas estas cosas tienen puntos de vista políticos asociados. Y eso siempre va a existir y es muy positivo en una democracia que existan distintas visiones. Lo importante es que hemos avanzado, porque si tenemos una comisión transversal de alto nivel técnico que nos dice más o menos cuánto puede aportar el crecimiento a generar más recursos de forma sostenible, ese es un buen punto de partida de la conversación que todos debiéramos reconocer y entonces debiéramos decir, bueno, si nos queremos quedar con la parte que nos puede dar el crecimiento, eso nos permitiría financiar una parte mucho menor de lo que se quiere financiar. Si en cambio lo que queremos hacer es efectivamente avanzar en seguridad pública, como nos demanda la población, en mejores pensiones, en materia de cuidado y también en materia de salud, necesitamos distintos instrumentos, distintos mecanismos, además del crecimiento. Y por eso yo creo que lo importante de acá es que a las distintas visiones políticas, al legítimo debate democrático, le sumemos también antecedentes, le sumemos, el desarrollo de ideas sistemático, la evaluación empírica de las distintas propuestas que están en juego. Técnica. Y eso es una de las cosas importantes que ha pasado. Es una discusión técnica y política. Sí. Es política a un cierto nivel, pero tiene elementos técnicos como punto de partida. Si uno lee el informe de la comisión de Marfan, algo que queda claro es que no sería posible financiar todo lo que se quiere financiar simplemente con medidas pro crecimiento. Entonces, eso se puede obtener efectivamente de ese informe. Entonces eso es un punto de partida de la conversación y tenemos que resolver políticamente y llegar a los acuerdos que, dados esos antecedentes, nos permita construir un camino para que efectivamente podamos financiar todas estas demandas sociales que son urgentes para la población. Ministro Nicolás Grau, ministro de Economía, nuevamente gracias por acompañarnos, ministro Grau, y quedamos muy atentos a todos estos temas que hemos ido conversando aquí en Noticias 24. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Nicolás, y ojalá que podamos avanzar en esta nueva ley de pesca que nos va a permitir tener una mejor legislación y además una legislación que le dé tranquilidad a las personas, que sea legítima, que nos permita avanzar con certeza en este sector productivo que es tan importante para nuestro país. Bien. Hasta luego, nos vemos.